Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Martínez Román, soy adjunto de servicio de urgencias del Hospital de Toledo. Y bueno, hoy traemos con todos vosotros la segunda sesión de nuestro grupo de trabajo de SEMESMIR Castilla-La Mancha sobre patología médica prevalente pues, en los servicios de urgencias. Concretamente, hoy hablaremos sobre el manejo y la actualización en el mismo de la sepsis. Nuestra ponente es una médico, es una MIR 3, casi MIR 4 de Medicina Familiar y Comunitaria del área de Toledo y se llama Celia García Aragón. Así que nada, Celia, cuando quieras, el poder es tuyo. Gracias, Álvaro. Pues nada, como ya os ha dicho Álvaro, vamos a hablar de la actualización del manejo de la sepsis. Este va a ser el índice que vamos a seguir con unos conceptos básicos, las escalas, la actuación de urgencias y demás, ¿vale? Vale, pues en cuanto a los conceptos básicos, lo primero definir qué es una infección, que es un fenómeno microbiano que conlleva una respuesta inflamatoria a la presencia de los microorganismos en el huésped, que puede estar o no acompañada de manifestaciones clínicas. Que haya una infección no quiere decir que tenga que haber siempre una manifestación. Puede haber infecciones subagudas que nunca se manifiesten, ¿vale? Puede estar provocado por bacterias, virus u hongos. En cuanto a la bacteriemia, esta ya sí que es presencia de bacterias viables en la sangre y se van a distinguir tres situaciones. Una bacteriemia transitoria, que va de minutos a horas y sobre todo sucede en casos de manipulación de tejidos infectados, instrumentación de mucosa infectada o comienzo de una infección, lo que sería, pues, por ejemplo, una extracción dental, un sondaje vesical, etc. Luego tenemos una bacteriemia intermitente, que esto puede ser bien por accesos no drenados, obstrucción de vía biliar o urinaria que se vayan desobstruyendo intermitentemente y eso provoque suelta de bacterias a la sangre y por eso se llama la bacteriemia intermitente. Y luego la bacteriemia continua, que serían, por ejemplo, en una endocarditis, que se están continuamente soltando bacterias a la sangre y suelen ser las infecciones graves. Luego tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esta es una respuesta inducida ante una variedad de agresiones clínicas que van a ser graves y tienen que cumplirse dos o más de las siguientes, que sea una temperatura, fiebre de más de 38 grados o una hipotermia por debajo de los 36 grados, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto y o una presión arterial de CO2 por debajo de 32 y luego un recuento de leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000 o presencia de más de un 10% de los callados, que serían las formas inmaduras de los leucocitos. Ay, se me ha saltado una. No se me ha saltado, perdón. Luego tenemos la sepsis, que es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta inadecuada del huésped frente a una infección. Y esto va a ser desde el punto de vista clínico, se puede definir como el aumento de 2 o más puntos en la escala SOFA o más de 2 criterios en la escala Quick-SOFA asociado a criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto al shock séptico, va a ser la existencia de una hipotensión inducida por la sepsis que persiste a pesar de una adecuada reposición hídrica, que al menos tiene que ser de 500 a 1.000 mililitros de suero salino de manera rápida e infundida rápidamente, que se presenta con una hipoperfusión, que esto lo vamos a saber porque vamos a tener una acidosis metabólica o una hiperlactacidemia y o signos de disfunción de órganos. Desde el punto de vista clínico también se puede definir la sepsis como la necesidad de añadir vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y presentar un lactato sérico de mayor o igual a 2 milimoles litro, lo que correspondería como a unos 18 miligramos decilitro. ¿Vale?
Todo esto a pesar de una adecuada reposición hídrica. Si el paciente recibe drogas vasoactivas, el que desaparezca la hipotensión no va a invalidar que siga teniendo criterios de shock séptico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Luego tenemos el síndrome de disfunción multiorgánica, que es la alteración de 2 o más órganos en un paciente que ya está crítico y se puede clasificar como primario o secundario. El primario se debe a un evento que va a estar bien definido, en el que la disfunción se produce de manera temprana y puede atribuirse directamente a la propia septicemia, a la propia infección. En cambio, la secundaria, todos los fracasos orgánicos no se van a deber a la infección en sí, sino a la consecuencia de la respuesta del huésped, que el huésped reacciona de manera anormal. Esto, la afectación del síndrome de disfunción multiorgánica va a ser de manera secuencial y se utilizan los siguientes parámetros como criterios para identificarlos, que en cuanto al respiratorio serían tener una presión arterial de oxígeno partido la FiO2 por debajo de 300 o por debajo de 200 si hay presencia de neumonía, que haya una alteración en la radiografía de tórax, pues unos infiltrados difusos y demás que puedan probar que hay una neumonía. Y esto es muy importante, que la presión capilar pulmonar sea de 2 milimoles litro, o lo que sería lo mismo, que haya ausencia de fallo ventricular izquierdo. Es decir, que todas estas alteraciones no se produzcan realmente por una insuficiencia cardíaca. Por eso no va a haber fallo ventricular izquierdo. Luego, en cuanto a los criterios cardiovasculares, vamos a tener hipotensión y necesidad de utilización de las drogas vasoactivas y sobre todo vamos a tener la acidosis láctica, en el que el lactato va a ser mayor de 2 o, como habíamos dicho antes, mayor de 18. En cuanto a los criterios renales, tenemos datos de insuficiencia renal aguda con una creatinina mayor de 2 miligramos decilitro, o si el paciente ya presentaba una insuficiencia renal crónica, que la creatinina sea el doble de la inicial de la que partíamos en un principio. Y luego presencia de oliguria, que sería orina de menos de 0,5 mililitros kilogramo hora en al menos 1 o 2 horas, a pesar de que estamos aportando una adecuada fluidoterapia al paciente, que debería de estar orinando más, pero está en oliguria. Eso nos indica fallo renal. Luego tenemos los criterios hematológicos con una trombopenia de 100.000 plaquetas o un descenso del 50% de las iniciales. Es decir, si partíamos también de 400.000 plaquetas y el paciente tiene menos de 200.000 plaquetas, a pesar de que no tenemos por debajo de las 100.000 plaquetas, ha habido un descenso de más del 50%, con lo cual también sería un criterio hematológico. Luego el tiempo de protrombina de menos de 60 segundos y el INR mayor de 1,5. En cuanto a los hepatológicos, vamos a tener elevación de transaminasas y bilirrubina sérica de más de 2 miligramos decilitro, o también si el paciente partía de una creatinina sérica ya elevada, pues que esta sea el doble de la inicial. Nos quiere decir que hay un fallo hepático. Y luego, en cuanto a los criterios neurológicos, pues con la escala de Glasgow que sea por debajo de 14. En cuanto al código sepsis, es un conjunto de actuaciones dirigidas a la detección precoz, tratamiento inmediato y atención global del paciente con la sospecha o ya la confirmación de la sepsis. Y se va a activar en todos los pacientes con sospecha de infección y en los que veamos signos de disfunción orgánica. Con lo cual ya nos metemos en lo que es la sepsis. Bueno, pues ¿qué es la sepsis? La sepsis va a ser un síndrome clínico que está causado por la entrada de microorganismos o toxinas en el torrente circulatorio, que va a provocar una respuesta inflamatoria en el huésped,
que va a dar un cuadro de inestabilidad hemodinámica y disfunción orgánica que se traduce en una elevada mortalidad. Y esto es súper importante, que haya una identificación rápida, ya que la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente y el retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento va a influir negativamente tanto en la evolución como en el pronóstico del paciente. Prevalencia e incidencia, bueno, pues presenta una prevalencia y mortalidad elevadas que se puede considerar como una enfermedad emergente, ya que aumenta su incidencia hasta un 8,7% cada año. Y el problema de esto es que hay un importante infradiagnóstico. No nos damos cuenta hasta que la sepsis está ya un poquito más evolucionada. Este incremento de la incidencia se debe fundamentalmente en el que cada vez tenemos mayor población envejecida y muchos pacientes inmunodeprimidos. Tenemos mucho mayor número de procedimientos invasivos, se operan muchas cosas que antes no se operaban y está empezando a haber un aumento en la resistencia a los antibióticos, con lo cual tenemos que utilizar cada vez antibióticos más potentes y los que teníamos antes están empezando a dejar de hacer efecto. En cuanto a los principales focos, tenemos que el principal foco de sepsis va a ser las infecciones respiratorias, cuya enfermedad estrella va a ser la neumonía, seguida de las infecciones del tracto urinario, infecciones abdominales y las infecciones de piel y de partes blandas, que esto se me ha movido un poco. Vale, en cuanto a las escalas, este cuadro lo hemos cogido del protocolo de actuación de la sepsis que tenemos en el tríptico de urgencias del Hospital Universitario de Toledo, en el que a la izquierda de la pantalla vemos la activación inicial del código sepsis, que ante la sospecha de infección o de que tengamos una sepsis, lo primero es aplicar el Quick SOFA, que la escala Quick SOFA lo tenemos a la derecha, ¿vale? Que sería una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, una tensión arterial sistólica por debajo de 100 y un nivel de conciencia alterado, que 2 o más de estos ya nos harían sospechar una sepsis y tendríamos que activar el código sepsis, junto con criterios del síndrome de respuesta inadecuada sistémica, que como habíamos dicho antes, era la temperatura por encima de 38 o por debajo de 36, la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria por encima de 22 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 por debajo de 32 y la presencia de leucocitosis de más de 12.000, leucopenia de menos de 4.000 o más de un 10% de los callados. Si tenemos todo esto, 2 o más criterios, ya simplemente tenemos que activar el código sepsis, que le tendremos que dar una prioridad alta, en el que el paciente va a tener que estar monitorizado, tiene que tener 2 accesos venosos vasculares. Se podría de manera individualizada poner el sondaje vesical si tenemos una presencia de hipotensión u oliguria y realizar la petición de pruebas complementarias que están justo abajo de la pantalla, lo que sería todo esto, ¿vale? Que luego nos vamos a meter más en profundidad con ello. Y si tenemos menos de 2 criterios, pero nosotros persistimos en la sospecha de que tenemos una sepsis, es cuando tenemos que aplicar la escala NIUS-2, que la escala NIUS-2 está aquí abajo, que luego la pongo más en grande, que si tenemos 3 o más criterios, tenemos que activar igualmente el código sepsis, pero si no tenemos esos criterios, en un principio nos podemos relajar, el paciente no está ahora mismo séptico, ¿vale? Pero hay que vigilar muy estrechamente. Hay que reevaluar continuamente y retriar en caso de que sea necesario, puesto que en cuestión de 1 hora el paciente nos ha podido entrar en sepsis. Vale, los criterios Quick SOFA los tengo aquí un poco más en grande, que eran alteración del nivel de conciencia con el Glasgow
aquí pone de menos de 13, pero era de menos de 14. Tensión arterial sistólica por debajo de 100 y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, que junto con dos criterios de síndrome de respuesta inadecuada sistémica nos harían sospechar de la sepsis y activamos el código sepsis. Luego tenemos aquí la escala NEWS2, que la escala NEWS2 es si tenemos más de 3, nos hacen sospechar de sepsis, igualmente activar el código sepsis. En la escala NEWS2 sobre todo nos tenemos que fijar en la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Aquí nos dan una facilidad muy importante que es la saturación de oxígeno en el caso de que un paciente sea EPOC, si el paciente precisa oxígeno o no, la tensión arterial sistólica que tiene, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Todo eso lo mide la escala NEWS2. Y luego la escala, una vez que ya tenemos todo y hemos activado el código sepsis, la escala SOFA nos da el pronóstico de la sepsis, que si tenemos criterios de infección y 2 o más criterios de la escala SOFA, nos confirman la sepsis, pero esta es simplemente pronóstico. Y aquí lo único que tenemos que fijarnos es en la escala de Glasgow, los niveles de creatinina y de diuresis, la bilirrubina, las plaquetas, la presión arterial de oxígeno, partido la FiO2, como habíamos dicho antes, y la tensión arterial media junto con la utilización de drogas vasoactivas, si lo necesita el paciente. Nos metemos de lleno en la actuación en urgencias. El abordaje inicial del paciente con infección grave en el sistema, en el servicio de urgencias hospitalarias sería sobre todo sospechar la sospecha precoz de la infección grave tras un triaje y una primera aproximación con la anamnesis. Luego, en cuanto a la exploración física, hay que hacer una valoración hemodinámica, respiratoria y del nivel de consciencia. Es muy importante, sobre todo, fijarnos que en el nivel de consciencia tenemos que hacer una glucemia capilar. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con un nivel de consciencia bajo y simplemente ser una hipoglucemia y estamos activando un recurso que en realidad el paciente no necesitaría. ¿Vale? Así que muy importante asegurarnos de que el paciente tiene una glucemia capilar. ¿Vale? Si todo esto nos lleva a que el paciente tiene una sepsis o sospecha, activaremos el código sepsis. Luego, a continuación, intentaremos estabilizar tanto clínica, hemodinámica y respiratoriamente al paciente. El siguiente paso sería hacer la confirmación diagnóstica de que ese paciente tiene una sepsis. Y aquí es cuando tendríamos que hacer pues, la obtención de los estudios complementarios, pues ya sea de pruebas de imagen o resto de pruebas. Y luego hay que hacer una elección y administración del tratamiento antibiótico adecuado de manera precoz, que veremos una parte que va a ser un tratamiento empírico cuando todavía no sabemos el foco. Y luego ya una vez que el foco esté definido, un poco el tratamiento un poco más dirigido. En cuanto a la valoración pronóstica, lo tenemos que hacer con el SOFA, con la escala SOFA, que ya hemos hablado antes de ella. Y aquí en este apartado es cuando tendríamos que decidir el destino del paciente. Pues si el paciente va a ser un alta, que si estamos con sospecha o una sepsis, el paciente nunca se va a ir de alta, pero el ingreso no es lo mismo que decidamos ingresar a un paciente séptico en una unidad de corta estancia, una unidad de hospitalización o que tengamos que llamar a la unidad de cuidados intensivos. Y luego, una vez que ya se ha hecho todo el ingreso, está el paciente estable y demás, es cuando tendremos que solicitar el control del foco. Pues, por ejemplo, si el foco es un absceso que está haciendo la suelta de bacterias a la sangre, pues una vez que se ha estabilizado, haremos un PIC a cirugía para intentar solucionar ese foco. Luego también tenemos que el paciente puede tener factores de riesgo para bacterias multiresistentes y esto nos cambiaría completamente el tratamiento antibiótico que debemos hacer. Para ello tenemos,
saber si hay factores de riesgo para las bacterias multiresistentes, tenemos que saber si el paciente ha tenido un ingreso hospitalario de más de 5 días en los 3 meses anteriores. Si el paciente está institucionalizado, pues ya no solo que sea una residencia de ancianos, pues que sea una prisión o que sea un centro sociosanitario, o sea, no tiene por qué ser solo las residencias. Luego, si el paciente está colonizado o tenemos claro que tiene una infección conocida por bacterias multiresistentes, pues ya iremos con el tratamiento un poco más dirigido a ello. Si ha recibido antibioterapia durante más de 7 días en el mes previo, si es un paciente con insuficiencia renal crónica que está sometido a hemodiálisis o una diálisis peritoneal, que ya tiene una puerta de entrada para que se pueda hacer una sepsis abdominal. Luego, pacientes con comorbilidades graves, como por ejemplo los diabéticos, los inmunodeprimidos, los que están en tratamiento con inmunosupresores, que serían, por ejemplo, los trasplantados, los que reciben terapias biológicas o los que están en tratamiento antineoplásico. Los que están en tratamiento con corticoides, que ese tratamiento está durando más de 3 semanas. Si tenemos pacientes neutropénicos de menos de 500 neutrófilos o pacientes infectados con el VIH y tenemos menos de 200 linfocitos CD4. Y pacientes con fibrosis quísticas, bronquiectasias, úlceras crónicas o portadores de sondaje vesical, siempre asumir que son portadores de bacterias multiresistentes. En cuanto a la evaluación y actuación en el sistema de urgencias hospitalario, toda sospecha inicial y el diagnóstico deben ir unidos al tratamiento antibiótico e infusión de líquidos previa a la extracción de hemocultivos y a las muestras necesarias para el estudio microbiológico, y tener en cuenta que esto, tanto la sepsis como el shock séptico, son emergencias y hay que correr. Hay que hacerlo todo sobre todo en la primera hora. En cuanto a la anamnesis y la exploración física, la anamnesis tiene que ir orientada a la búsqueda del foco. Hay que ver si el paciente tiene condiciones predisponentes como enfermedades crónicas, infecciones previas o contactos con pacientes infectocontagiosos, si tiene cirugías e ingresos previos y alergias a medicamentos. En cuanto a la exploración física, los primeros signos y síntomas generales en los procesos infecciosos van a ser siempre la fiebre o la hipotermia, la taquicardia, la taquipnea y alteraciones del nivel de conciencia, que aquí hay que tener mucho cuidado, pues en pacientes sobre todo ancianos, muchas veces no va a estar tan clara esa alteración del nivel de conciencia, pues porque presenten otro tipo de enfermedades como demencias o Alzheimer. Y luego en estadios más evolucionados, pues vamos a tener signos de hipoperfusión intensa, que eso se ve en el que tenemos hipotensión arterial, piel cianótica y fría, aparición de livideces, deterioro del nivel de conciencia aún más evidente. También puede haber respiración superficial, oliguria, ictericia, datos de insuficiencia cardíaca, buscarlos. En ancianos hay que tener especial cuidado, como hemos dicho ya, ante cuadros confusionales, deterioro inexplicable del estado general y descompensación de sus enfermedades de base, porque puede que esto se haya alterado porque hay una infección de base. Y luego en pacientes inmunodeprimidos y neutropénicos hay que tener cuidado con ellos, porque la respuesta inflamatoria y los signos de localización de las infecciones pueden estar atenuados o incluso ausentes, con lo cual nos podemos estar ahí comiendo una sepsis sin habernos dado cuenta. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos que hay que hacer una analítica general en el que el hemograma y el estudio de coagulación es fundamental. Hay que hacer una bioquímica básica con glucosa, iones, la urea, creatinina, GOT, GPT, bilirrubina, el lactato súper importante, la procalcitonina, que nos va a dar pronóstico, y la proteína C reactiva. Y luego valorar individualmente si el paciente necesita también ampliación de calcio, de albúmina, de LDH, de CPK, de troponinas, etcétera, lo que ya vayamos viendo en función del foco.
y si el paciente precisa de una gasometría arterial o venosa. Si estamos sospechando de un foco respiratorio, pues lo más seguro es que nos valga mucho más una gasometría arterial, pero si es un foco abdominal en el que el paciente está vomitando, pues con una gasometría venosa sería suficiente. En cuanto a los estudios de imagen, se van a solicitar en función de la sospecha clínica, ¿vale? Pues si sospechamos foco respiratorio, la radiografía de tórax, foco abdominal, la radiografía de abdomen, en el que podríamos ver, o sea, si sospechamos una perforación de víscera hueca, para buscar también un hemoperitoneo es muy útil también esta radiografía de abdomen. En cuanto a radiografías de partes blandas y óseas, pues si nos encontramos ante un paciente que presenta celulitis en parte blanda, pues podríamos intentar hacer una radiografía de dicha parte para confirmar la existencia de gas y erosiones óseas o engrosamiento perióstico que puedan sugerir una osteomielitis. Luego, la ecografía abdominopélvica, si sospechamos una colecistitis, abscesos intraabdominales, abscesos tubáricos en el caso de que sea una mujer. Se puede complementar todas estas pruebas con el TAC, por ejemplo, el abdominal, que si sospechamos una diverticulitis, una apendicitis, una pancreatitis necrotizante. Luego, el TAC craneal ante sospecha de abscesos intracraneales o en infecciones del sistema nervioso central, siempre previo hacer una punción lumbar si la necesitásemos. Luego, el ecocardiograma transtorácico o transesofágico en el caso de sospechar una endocarditis como el foco de la sepsis. Y luego una resonancia magnética nuclear, que sería de los pocos casos que se podría hacer en urgencias, pues si estamos ante, por ejemplo, una infección de partes blandas como una fascitis necrotizante o infecciones del sistema nervioso central o medulares como abscesos, encefalitis o mielitis. Y otras pruebas, un electrocardiograma es una prueba muy sencilla que no debe faltar en ningún paciente séptico o con sospecha de sepsis. El sistemático de orina, siempre para saber si tenemos un foco del tracto urinario. Y luego estudios microbiológicos, en el que vemos los hemocultivos, que aunque el paciente en ese momento pueda estar sin fiebre, habría que intentar obtenerlos, al menos 2 tandas de hemocultivos antes del inicio de la antibioterapia, ¿vale? Siempre y cuando esto no vaya a significar que vaya a haber un retraso en el comienzo del tratamiento antimicrobiano. Luego, cultivo de muestras del posible foco séptico, pues si estamos ante un foco urológico, pues obtener un urocultivo. Si vemos que el foco puede ser una herida quirúrgica que está infectada, pues coger una muestra de esa herida infectada. Luego, si el foco es respiratorio, hacer una antigenuria frente a Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumófila. Y luego, en caso de periodos endémicos o pandémicos, como por ejemplo el que hemos pasado con el COVID, pues tenemos test de diagnósticos rápidos que nos pueden acelerar el diagnóstico, que no solo está el del COVID, sino el del virus respiratorio sincicial, el de influenza, etcétera. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es, ante todo paciente que presenta un shock séptico, un shock inducido por la sepsis, el tratamiento va a ser protocolizado e iniciado inmediatamente. Y las medidas tienen que ser siempre en la primera hora en el servicio de urgencias, que hay que medir siempre concentraciones de lactato sérico y de procalcitonina, que según vayan aumentando o disminuyendo nos van a dar un pronóstico. Obtener los hemocultivos o cultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, siempre y cuando, como hemos dicho antes, no frene la administración de la antibioterapia precoz y adecuada. Y luego, en presencia de hipotensión o un lactato mayor o igual a 2 milimoles litros, habría que iniciar resucitación con cristaloides a una velocidad de 30 mililitros kilogramo a pasar en 30 minutos, es decir, rápido. En cuanto al tratamiento antibiótico empírico, pues si no tenemos un foco definido, pero el paciente estamos viendo
que está con una sepsis y tenemos que iniciar rápidamente el antibiótico, pues iniciaremos con un meropenem, un imipenem o un pipertazobactam. Y le añadiremos una amikacina o tobramicina, esto siempre en infusión lenta, tiene que ser al menos en 30 minutos, que esta sería en dosis única. Y luego, según lo que vayamos sospechando, pues podemos añadir la daptomicina o la vancomicina o también el linezolid en caso de que estemos sospechando un Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y luego en alérgicos a beta-lactámicos en pacientes con sepsis grave o con el shock séptico, pues el tratamiento de inicio sería la tigeciclina más la amikacina y aquí podríamos combinarlo con el levofloxacino o el ciprofloxacino en caso de que también detectemos o sospechemos un Staphylococcus aureus meticilin resistente. Una vez que tenemos ya el foco definido, pues tenemos que si el foco es respiratorio, el tratamiento que deberemos de iniciar será con una ceftriaxona, cefotaxima o ceftarolina, más una acitromicina o moxifloxacino o levofloxacino, con o sin el linezolid en caso de que sospechemos Staphylococcus aureus meticilin resistente, y se podría añadir el oseltamivir en caso de que haya una epidemia gripal de la comunidad o que empecemos a sospechar. Si nos empiezan a venir muchos casos con pacientes de sepsis con foco respiratorio, pues bueno, podríamos presuponer que estamos ante una epidemia gripal y podríamos poner este antibiótico también. Si tenemos el foco abdominal y no tenemos factores de riesgo para bacterias multiresistentes, simplemente podríamos poner una ceftriaxona más un metronidazol. Si estamos ante alérgicos a betalactámicos, el Astreonam más el metronidazol. Y si sospechamos o tenemos riesgos para que haya una bacteria multiresistente o infecciones complicadas, pues iniciar directamente con meropenem, imipenem o pipertazobactam, con amikacina o tobramicina, estos siempre en infusión lenta, durante al menos 30 minutos en una dosis única, junto con la daptomicina o la vancomicina en caso de Staphylococcus aureus meticilin resistente, y se podría añadir fluconazol o equinocandina si sospechamos que puede ser una infección fúngica también. En cuanto a alérgicos a betalactámicos que tengamos factores de riesgo para bacterias multiresistentes, directamente poner la tigeciclina y el Astreonam junto con la amikacina. Y si el foco es urológico y no tenemos factores de riesgo para bacterias multiresistentes, ceftriaxona más amikacina o tobramicina. Si estamos ante alérgicos a betalactámicos, simplemente el Astreonam nos valdría. Con factores de riesgo para bacterias multiresistentes o infecciones complicadas, poner el meropenem, imipenem o el cefepime con la amikacina o tobramicina, como ya hemos dicho antes, en infusión lenta, en dosis única. Lo único que hay que tener en cuenta, si la paciente es mujer y es joven, que está contraindicada en gestantes. Y podríamos ampliarlo con la ampicilina si sospechamos de un enterococo. Y luego en alérgicos a betalactámicos podríamos poner la vancomicina o el linezolid con la amikacina o la tobramicina, como ya hemos dicho antes, y el Astreonam o la fosfomicina. Y luego la actuación en las primeras 6 horas en el servicio de urgencias sería la necesidad de aplicar vasopresores o drogas vasoactivas como sería la noradrenalina y demás. En el caso de que haya una hipotensión, para mantener esa presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, hay que hacer una monitorización continua, tanto clínica, hemodinámica, del estado de la volemia, la diuresis horaria, si presenta hipotensión o si hay oliguria.
Y luego, en este momento, aquí es cuando se pueden realizar más pruebas complementarias, como por ejemplo analíticas de control para valorar, por ejemplo, niveles de lactato, para ver si está aumentando o disminuyendo, que como ya hemos dicho nos iba a dar factor pronóstico. Luego, aquí vamos a evaluar los objetivos terapéuticos de la resucitación inicial, pues si el paciente se mantiene con la presión arterial media por de encima de 65, si la diuresis ha aumentado a más de 0,5 mililitros por kilogramo hora, si tenemos una saturación venosa central de oxígeno mayor de 70 o una saturación venosa de oxígeno por encima de 65, y si en la analítica de control estamos viendo que hay normalización de las concentraciones de lactato, pues vamos por buen camino. En cuanto a las indicaciones de ingreso, tenemos que todos los pacientes con sospecha o confirmación de la sepsis van a quedar ingresados en el hospital. En caso de que haya una disfunción orgánica aislada, como sería una hipoxemia con presión arterial de oxígeno partido de la FiO2 por debajo de 300, es motivo de ingreso. Si hay persistencia de oliguria pese a la resucitación, o que veamos que hay un deterioro en la función renal con las analíticas posteriores, es decir, que la creatinina siga por encima de 2 miligramos de decilitro, si hay trastornos en la coagulación, como el INR por encima de 1,6 o el tiempo de protrombina por encima de 60 segundos, que siga habiendo trombocitopenia por debajo de 100.000 plaquetas, la hiperbilirrubinemia por encima de 2 y el deterioro agudo del nivel de conciencia que no esté justificado por otro tipo de causas. Todo esto son indicaciones de ingreso. Y en caso, se va a tener que realizar un aviso precoz a la unidad de cuidados intensivos solamente en aquellos casos en los que se confirme que haya una hipotensión arterial e inestabilidad hemodinámica, es decir, que la presión arterial sistólica esté por debajo de 90 o la presión arterial media por debajo de 65, pese a que estamos haciendo todo bien, es decir, que no responde a la resucitación inicial con fluidos ni conseguimos estabilizarlo con las drogas vasoactivas, que tengamos disfunción de más de un órgano según los criterios del Quick SOFA y el valor pronóstico del SOFA, y que la hiperlactacidemia esté ya por encima de 4 milimoles pese a la resucitación o una procalcitonina de más de 10. Todo esto indica que hay que avisar a la UCI. Y bueno, hasta aquí la bibliografía. Principalmente lo he sacado del manual de protocolos que tenemos en el Hospital Universitario de Toledo. Y muchas gracias. Bueno, Celia, pues enhorabuena por la sesión. Turno de preguntas. ¿Alguien quiere proponerle alguna preguntilla a Celia? Bueno, pues nada, como no entran, yo te voy a comentar algo. Pues a ver, en líneas generales creo que has hecho un buen repaso teórico, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de sospechar y posteriormente pues tratar una sepsis, ¿no? Has hablado de la definición y su diferencia con el shock séptico, que yo creo que es fundamental. También del síndrome de disfunción multiorgánica, ¿vale? Porque tenemos que comprender las alteraciones analíticas y gasométricas que nos encontramos en estos pacientes, que es fundamental. Has comentado lo esencial de la activación del código sepsis. Pues como muy bien has dicho, es una entidad que está infradiagnosticada y ante la duda, pues tenemos que acudir a las escalas de las que disponemos. Quick-SOFA, SIRS, el NEWS2 principalmente. Tan importantes son estas escalas que nos valemos de ellas en el triaje del Servicio de Urgencias de Toledo. Y también sirve pues eso para enfermería para hacer una correcta derivación de los pacientes en las diferentes zonas de urgencias. Y luego pues también el bundle de la primera hora, el manejo que tenemos que hacer en la primera hora clave, ¿vale? Con la monitorización continua de las constantes, incluida también la diuresis, ¿vale?
signos de hipoperfusión o de oliguria, ¿vale? Y de hipotensión. La fluidoterapia, 30 mililitros kilo hora durante las primeras 2 horas con objetivos de una presión arterial media mayor o igual de 65, ¿vale? La disminución del lactato por debajo de 36, fundamental. Y luego la toma también de las muestras del urocultivo, hemocultivos por 2, ¿vale? Antes de la antibioterapia e incluso de la toma de muestras cuando creemos que pueden ser sugestivas de ser el foco infeccioso. Individualizar también el paciente, ¿vale? Con los pacientes que creamos o que están más predispuestos a las bacterias multiresistentes, claro está, porque cambia el tratamiento, y los casos en los que tenemos que comentarles el paciente, digamos, a la UBI móvil, por si son sugestivos de ingresar a su cargo, ¿no? Sobre todo del SOP séptico. Y nada, pues también tener en cuenta un poco, ¿no? Pues que la sepsis contribuye a 1 de cada 2, 3 causas de muerte en el hospital y es la enfermedad pues más prevalente en las unidades de cuidados intensivos, con una incidencia que va por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes al año. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que lo importante es diagnosticarla o al menos sospecharla y tratarla como tal ante la duda, ¿vale? Luego ya las pruebas analíticas y la evolución del paciente nos dirán. Y también, pues, decir que es importante, bueno, que al menos se está estudiando, ¿vale? Y de cara al futuro, de la partícula SUPAR, ¿vale? Que es el activador de plasminógeno tipo uroquinasa soluble, ¿vale? Es una partícula que se encuentra en el endotelio de los vasos y también del músculo liso, ¿vale? Que tiene una función inminentemente inmunológica. Y parece que se está viendo, sobre todo el último estudio que se hizo en Toledo, parece que va en esta línea y parece que es directamente proporcional a la gravedad de las infecciones y de los biomarcadores de inflamación e infección, ¿vale? Como la PCR y la procalcitonina. Y podría tener una capacidad pronóstica predictiva como en el caso del SOFA que comentabas, ¿vale? Y que hay veces pues, que se puede utilizar con el QI-SOFA para aumentar pues, esa capacidad predictiva de mortalidad, ¿no? Esto es muy importante pues, en los servicios de urgencias, ¿no? Porque en este caso, si tenemos un SUPAR, que al menos se estimaba así en el estudio, por encima de 10, pues es que tenemos que llevar a cabo una actitud mucho más invasiva, ¿vale? En los primeros instantes que valoramos al paciente. Sí. Álvaro, ¿eso no se puede pedir todavía en urgencias o No, sí? no. Está en Vale. estudio, está en fase de experimentación y parece que, bueno, en Y el es que futuro sí todo va... lo había leído, lo que pasa que como, pues eso, no se puede poner en marcha todavía y demás, pues la verdad que no había querido entrar ahí porque me podía haber tirado 1 hora más hablando de esto. No, sí, está claro, no es el objetivo tampoco de esta sesión, es pues un dato para implementar un poco, ¿no? De las siguientes guías o las líneas de investigación en torno a la sepsis. Y nada, pues muchas gracias de nuevo, Celia. Y si Nada. alguien quiere intervenir, que lo diga ahora, ¿vale? Isabel, cuéntanos. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la sesión, Celia, creo que está muy bien. Muchas gracias por darla. Lo mismo que dije la semana pasada, que las primeras siempre cuestan un poco más y más todavía en pleno agosto. O sea que muchísimas gracias por darla y gracias también, Álvaro, por moderarla. Y nada, simplemente comentar un poco que el tema de la sepsis, yo creo que ahora, no sé si me da a mí la sensación al meternos en más cosas de urgencias, pero como que está mucho más de moda y se están haciendo más estudios y evaluando nuevas estrategias de manejo. De hecho, pues como has comentado, hace unos meses ni siquiera teníamos activado como tal un código de sepsis en el hospital y ahora ya lo tenemos, igual que tenemos el código infarto, el código ictus. Entonces, nada, simplemente decir eso, que me parece que es un tema muy importante y que es una patología que es muy de urgencias, que al final las primeras horas, el primer contacto con el paciente es una de las cosas que más va a afectar de cara al pronóstico y que creo que es un tema que la sesión de Celia ha estado genial y que vamos a poder revisitar porque van saliendo nuevas cosas y actualizaciones de tratamiento que creo que también las vamos a poder ir revisando a lo largo del año. Así que nada, simplemente daros la enhorabuena, chicos. Gracias. Muchas gracias, Isa. Bueno, pues si nadie tiene nada más que añadir o aportar,
pues damos por finalizada la sesión y nos vemos próximamente pues en la siguiente, que como hemos comunicado en las redes, pues será pues bueno, se fijará en los jueves. Y nada, muchas gracias a todos chicos por vuestra presencia y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.